Bien. Hoy es viernes, día 14 de noviembre de 2025. Y el título de la conferencia de hoy es Estados psicológicos singulares y plurales. Es una conferencia, todas tienen un enfoque psicológico, del tema que sea, siempre trato de enfocarlo psicológicamente. Considero que la psicología es la base de todo. No hay ninguna rama del saber que no tenga una base psicológica. Todo aquello que los seres humanos podemos hacer. Entonces, la frase estado psicológico se entiende. Son distintos estados que podemos vivir, unos con más frecuencia, otros con menos. Pero lo de singular y plural, si repasamos la gramática, no hace falta. Sabemos lo que es singular, una sola, y plural, varias. ¿Qué he querido decir con este título? No sé si es muy afortunado como primera impresión. Pues que hay estados psicológicos que los vivimos muchos seres humanos, cientos, miles, millones, esos estados. Vamos a ir poniendo ejemplos: miedos, depresión, agresividad, etcétera, tristeza, bueno, y sus opuestos, la alegría, etcétera. Estados psicológicos que los vivimos muchos seres humanos en sus aspectos básicos, pero incluso esos estados psicológicos, cada ser humano, por millones que seamos, lo vive con unos matices y con unas variaciones peculiares de cada ser humano. Nunca hay dos iguales. Cuando decimos seres humanos sabemos cerca de 8.000 millones. Todos tenemos cabeza, tronco, extremidades, ojos, nariz, boca, etc. Todos tenemos mente, emociones, una parte emocional, etc. Pero luego la variedad de rasgos físicos no hay dos seres humanos por parecidos que seamos iguales. No digamos a nivel mental, los pensamientos, las creencias, las ideas; a nivel emocional, los deseos, estados de ánimo. Ahí hay una variación enorme. Hay estados que se acercan, que se aproximan, que se parecen, y otros que son diferentes. Entonces, cuando digo estados singular, me estoy refiriendo a estados personales de cada ser humano. Y plural me refiero a aspectos que podemos nombrar, que vamos a nombrar, que se repiten en muchos. Plural, muchos seres humanos. Entonces, claro, ahora cuando vaya hablando de los ejemplos que voy a poner y voy a ir comentando, diréis: uy, esto se podría desarrollar, lo hemos hecho en otras conferencias, lo haremos, etc. Cuando nombre los miedos, pues diremos: uy, aquí podríamos estar hablando muchísimo. Igual que cuando hable de la tristeza o la alegría, de la depresión, de las preocupaciones, etc. Es decir, ejemplos que voy a poner: la tensión o estrés y sus opuestos, la relajación, las preocupaciones, los miedos, como he dicho, y sus opuestos, la depresión, la tristeza, su opuesto a la alegría, la agresividad, con los rechazos, a veces digo rechazos, dentro de esos rechazos hay algo de agresividad, etcétera, etcétera. La confusión, las dudas que tenemos, la claridad, las relaciones humanas, el aburrimiento, las motivaciones, la soledad, en fin, y un largo etcétera. Yo pues voy a ir hablando. Mi reto es controlar el tiempo, como siempre, para que luego haya tiempo como siempre, para el coloquio, para que preguntéis, comentéis, etcétera. Pero vais a comprender que cada una de estas cosas pues podríamos desarrollarla más y más y más. Y luego, en función de lo que digo o de lo que no digo, pues si os interesa que comentemos algo. Entonces, en esos aspectos psicológicos, estados psicológicos, podemos ver como tres matices, tres aspectos. Uno es los síntomas, cómo manifestamos algo, un problema o una cualidad. Otra es las causas,
Como sabéis, a veces de un mismo problema, pues, o situación o estado, hay distintas causas. Y otra es las soluciones que adoptamos, o que podríamos adoptar. Por lo tanto, en cada uno de estos aspectos puede haber una gran variedad. Así que es una conferencia muy ambiciosa en cuanto al tema, y ahí, por lo tanto, es una conferencia muy psicológica. Hombre, en otras conferencias hemos tratado lo psicológico también. La semana pasada hablábamos del inconsciente colectivo. Eso es muy psicológico. En otra hablábamos de la paz, ¿no? En otras pues hablábamos de distintos aspectos que son muy conocidos, muy frecuentes. Otras veces de cosas un poco más raras. No sé si anunciarlo ya, pero seguramente la próxima conferencia va a ser, quizá haga más de una comparación entre el lenguaje de nuestra mente, cuando estamos pensando o cuando estamos percibiendo, y el lenguaje del cine. Comparar el lenguaje del cine con el lenguaje de nuestra mente. Igual que vemos distintas situaciones en una película, un primer plano, un plano general, nosotros al mirar o al pensar también a veces estamos pensando en primer plano o en plano general, o una sucesión ordenada o desordenada del tiempo, etcétera, etcétera. Comparar esto. Aunque también hablaré, no por primera vez, de los efectos negativos y positivos del cine. Entonces, vamos a ver, una vez dicho esto, ¿qué podemos decir? Empezando, por ejemplo, con algo muy frecuente en la humanidad. La tensión o el estrés. Sabéis que cuando la tensión que todos vivimos pasa de cierta medida, se llama estrés. Aunque a veces la palabra estrés, de ir estresado, se aplica pues de un modo general. Pero el estrés sería un estado de tensión más profundo, más duradero, ¿no? Ya es un poco más serio que decir que estamos tensos. A veces se dice vulgarmente que estamos nerviosos, etc. ¿Y qué es lo contrario? La relajación. Todo esto, pues hablo en las clases de psicología, pues lo desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con la tensión o el estrés en este sentido? Pues que cuando decimos esta palabra todos pensamos, porque todos hemos vivido o estamos viviendo un estado de tensión mayor o menor. Hay muchísimos grados y matices. Todos sabemos lo que es. ¿Verdad que para poder hacer cualquier cosa, manual, pensar, para hablar, necesitamos cierta tensión? Es decir, solo para pensar ya necesitamos cierta tensión, aunque pase desapercibida. Y entonces, esa tensión, una vez que hablamos o que hacemos, pues disminuye. Una tensión necesaria para la acción. Pero ¿qué ocurre cuando lo hacemos muchas veces? Que vamos, al repetirlo, creando el hábito. Y cuando no hace falta, seguimos tensos. Es decir, hemos dejado de hacer un esfuerzo, a lo mejor con las manos, no hace falta, pero por el hábito adquirido, no solo en ese momento, en muchos, pues a veces, y por otras causas, mental, emocional, seguimos con alguna parte del cuerpo tensa, innecesariamente. Entonces, la tensión es un problema cuando ocurre esto que acabo de decir. Ya no es necesario, pero seguimos tensos. Entonces, creo que todos los seres humanos del planeta hemos vivido momentos de tensión. A lo mejor uno dice, yo estoy muy relajado, muy relajada, estoy bien, etc., porque no nos acordamos cuándo hemos estado tensos. ¿Y quién puede decir que no estemos en algún momento del tiempo tensos? Alguna situación nos produzca esa tensión. Por lo tanto, es algo muy genérico, muy plural, porque lo vivimos todos. ¿Dónde estaría la singularidad? Pues la singularidad, he cogido aquí los apuntes que doy en las clases de psicología, la singularidad, por ejemplo, estaría, como he dicho, en los matices que cada ser humano, de un modo personal, particular, vive cuando está en tensión. A lo mejor una persona la tensión la nota aquí,
Bueno, es muy genérico cuando la mente no para de pensar y va creando tensión. Una de las zonas que más notamos es aquí, porque sabéis que el pensar se relaciona con la mente. Habrá gente que pensará con los pies, pero normalmente lo hacemos. Y cuando estamos emocionados o tenemos deseos, lo notamos aquí, en esta zona. O también, pues, en la zona del corazón. De tal manera que a veces, incluso en los síntomas, puede haber una gran singularidad que indica que cada ser humano lo está viviendo, incluso los que lo vivimos en la misma zona, de un modo más intenso, menos. Es decir, que lo singular y lo plural se entremezclan y a veces pues van unidos. Se puede aplicar. Unas veces algunas cosas que voy a decir son más plurales y otras más singulares. Entonces los síntomas pueden ser, como he dicho, físicos, emocionales y mentales. ¿Verdad que lo que más notamos cuando estamos tensos es el cuerpo? Pero por poco que lo pensemos, es lo que pensamos y sentimos que luego se somatiza en el cuerpo. Salvo si hemos hecho un esfuerzo físico corporal muy fuerte, y entonces eso deja una tensión, pero lo que pensamos y sentimos, si se somatiza, es en el cuerpo. Por eso una buena relajación es física, emocional y mental. Las tres. Una buena relajación solo física, tratando de relajarte, y la relajación es algo muy plural, que puede existir en muchísimos seres humanos. Ahora podemos decir qué formas de relajar hay. Pero la relajación, por ejemplo, como técnica, que es universal, hay unos ingredientes que están siempre. La respiración lenta, sobre todo la salida del aire. Eso es universal. Cuando estamos inspirando y retenemos, estamos tensos. Cuando soltamos el aire sin hacer más, nos relajamos, ¿verdad? Entonces, la respiración lenta, la expiración, eso es universal. Y es universal, pues, sentarte o tumbarte para descansar de un esfuerzo. Lo que sería plural es, pues, en las distintas técnicas de relajación que se pueden hacer. En psicología a veces se habla de distintas técnicas. El yoga también. Yo lo aprendí hace muchos años cuando practicaba el Hatha Yoga, pues, ¿verdad? Una de las cosas que se hacen en el Hatha Yoga es, después de las asanas, hacer una relajación. Las asanas implica tensar distintas partes del cuerpo, manteniendo el resto relajada, y luego hacer relajación. Pero sin haber hecho yoga se puede aprender técnicas de relajación. Hay gente que todo esto es singular. Singular me refiero de que pueden haber muchas formas. La relajación es plural, pero las modalidades es lo que podríamos decir singular de esta persona, de esta. Hay personas que se relajan más tensando previamente y luego distendiendo. Y hay quien se relaja directamente. Fijaos, hasta en las técnicas de relajación puede haber una peculiaridad de distintos estilos. Pero la distensión de las tensiones, sea de la contracción de los músculos del cuerpo o el silenciamiento de la mente, cuando estamos atentos, sin pensar, la mente se silencia y se relaja. Y si se relaja la mente, la parte emocional también, y el cuerpo físico también. Por lo tanto, hay cosas que son comunes y verdad que muchas veces la persona se sienta o se tumba para relajarse de la tensión de un esfuerzo físico, pero su mente sigue. Aunque estés descansando el cuerpo, la mente sigue, dale que dale. Y por lo tanto, no hay una relajación plena. Es cuando, además del cuerpo, silenciamos la mente, la cual contribuye a dejar de las tensiones que crea la mente y la parte emocional. Y entonces sí, se puede conseguir. No puedo decir, no lo sé, cuánta gente consigue una relajación plena o un autocontrol, pero hay grados, muchísimos grados. Por lo tanto, es una situación a nivel planetario de tensión y de distensión. Cuando doy esta clase, pues digo,
no solamente está la técnica de relajación o descansar, sino, a veces digo, fijémonos que cuando estamos atentos sin pensar, atentos en lo que sea, estamos relajados, nos estamos relajando. Al dejar de pensar, dejamos de las tensiones, por lo menos, si no desaparecen, van disminuyendo. Es una forma que no se hará mucho porque es muy difícil que haya todavía mucha gente que esté un cierto tiempo sin pensar. La mente ha adquirido tal velocidad y tal frecuencia, tal hábito, que es difícil mantener X tiempo sin pensar. Pero cuando se va consiguiendo, aunque sea un cierto tiempo prudencial, se va consiguiendo esto. Por lo tanto, hay personas que lo hacen de esa manera, otras a lo mejor pues lo que hacen es controlarse, que también lo digo, la parte psíquica, lo mental y lo emocional, que es la causa, como estoy diciendo, de la tensión. Pero luego, a nivel singular, pues hay personas que se relajan escuchando una determinada música, que a lo mejor la escuchan más gente y se relajan también, pero no siempre es la misma música la que relaja a todo el mundo, porque ahí, cuando hablo de música, lo explico, aunque haya unas tendencias en cada pieza musical psicológicas básicas, luego, según el receptor con su sensibilidad, le llegan distintos efectos. Hay matices. Por ejemplo, hay músicas que son de ritmo muy lento y eso podríamos decir que es relajante, porque el ritmo de la relajación es lento, así como la tensión es un ritmo rápido de respiración, etc. Por lo tanto, hasta en la música podríamos decir que músicas muy relajantes a lo mejor no relaja a todo el mundo. Ahí hay una singularidad. ¿Por qué? Porque luego hay ciertas sensibilidades para unos sonidos, para otros, etc. Pasaría con otras cosas también. La música que con frecuencia nombro, que más ayuda a desarrollar la voluntad, que más puede ayudar a una persona deprimida, ahora lo diré, me adelanto a este tema, es la música de Beethoven. Pero hay personas que, aunque sea una música muy universal, no les llega Beethoven. Y a lo mejor en algún momento recuerdo que alguien le dice que se le pone nervioso. Por eso hay una singularidad que depende de algo muy complejo, que a veces no sabe la persona por qué. Porque en su sensibilidad acepta unas cosas que le llegan y otras no. Esto valdría esto que estoy diciendo para todo. Entonces, igual que hay personas que están con un grupo hablando en plan normal y se relajan, pero a veces en un grupo de personas, una tertulia, a veces hay tensión. Igual que una tertulia, incluso de gente allegada, puede estar produciendo tensión. No por conocerse más se está mejor, sino tensión. Y hay otras personas que en una tertulia así amigable, tranquila, se relajan. Igual que el humor, ¿verdad? Que el humor también es muy subjetivo. Hay cosas graciosas que llega a mucha gente y le hacen gracia. Y el humor influye en la psicología bastante y a veces hasta relaja, distiende. Si es un humor sano, te abre a lo positivo y te distiende de tensiones y libera cosas del subconsciente también. Pero hay cosas que hacen gracia a unos y a otros no nos hace gracia. Por lo tanto, ahí hay una singularidad enorme también. Así que, igual que los ambientes, hay quien se relaja yendo a un lugar determinado, a un ambiente, al campo, donde sea, que es un lugar relajante, que es distinto de la ciudad donde oyes los coches, los ruidos, etc. Donde eso te crea tensión. Por lo tanto, eso es general. Pero luego hay quienes van variando, como estoy diciendo, en todo esto. Así que, tanto la tensión como la relajación, en sus síntomas, en sus causas y en sus salidas o soluciones, hay unos elementos comunes, que sería lo plural, y otros que sería lo singular, la diferencia que hay en cada persona. Por eso a veces, cuando hablas de algo en general,
a lo mejor está llegando a unas personas, pero a otras no tanto. Y dices algo general, pero hay personas que necesitarían interpretar o aplicar a su peculiaridad esas ideas básicas que están escuchando. Y esto valdría, esto que estoy diciendo, no solo para este tema de la tensión, sino para muchísimas más cosas. Por lo tanto, esto es lo que pensaba explicar, lo que estoy explicando referido a distintos aspectos. Por ejemplo, otro tema psicológico, las preocupaciones. Todos sabemos lo que es estar preocupado. ¿Y qué interviene en las preocupaciones? La mente. Porque estás preocupado por algo es porque estás pensando y creyendo que eso que te pasa o que crees que te va a pasar es negativo, va a ser doloroso, va a ser perjudicial para ti. Te preocupa para ti o para otras personas. Y entonces la mente se pone a pensar en ello. Y no solo la mente, sino también la parte emocional interviene. Porque al estar preocupado hay una tendencia más que hacia la alegría, hacia la tristeza, hacia el malestar, hacia el pesimismo, etc. Y entonces estamos preocupados y verdad que si nos dejamos llevar por la mente, lo que hace, creyendo que eso va a cesar, es alimentarlo. La mente alimenta la preocupación. La mente cuando piensa por su cuenta, con las tendencias que tenemos, en este caso negativas. ¿Qué ocurre cuando paramos la mente? Pues cuando la mente la conseguimos parar o controlar, ¿qué quiere decir? Usarla cuando hace falta. Es lo que decimos cuando vivimos con atención, aplicamos la atención a lo que sea, incluso a algo que es problemático y que queremos resolver. Pero cuando dejamos que la mente vuelva, porque tiene un hábito de años, no nos han enseñado a controlarla y en general, entonces viene la preocupación y la alimenta. Cuando más vueltas le damos a una cosa, más lo complicamos o lo prolongamos en el tiempo. ¿Qué ocurre cuando nos centramos en otra cosa distinta, que no es preocupación, y enfocamos la atención en eso? Que la preocupación esa disminuye. Seguro que todos tenemos preocupación que ahora no nos acordamos, aunque hablemos de ello, porque estamos centrados en este tema. Pero después puede acudir a la mente y volvemos otra vez a ver eso que vamos a hacer, será conveniente, esto que nos ha pasado, esto irá mal, ¿tá? Y empieza la preocupación a surgir. Pero ¿verdad que aunque no sea muy mayoritario, es universal? Es algo muy plural, el hecho de estar enfocado con atención en una cosa, luego en otra, luego en otra. Y si algo nos preocupa, porque urge, pues dedicar un tiempo, no a todas horas, a buscar solución a eso. Y entonces la cosa se va controlando. Por lo tanto, una actitud universal sería estar con la máxima atención que podamos y con todo lo que podamos y sabemos enfocados en cada cosa. Y por lo tanto, la preocupación tiende a disminuir. Y dejas de alimentarla, porque lo que he dicho de alimentar creo que lo entendemos todos. Pero hay cosas que son más singulares. Por ejemplo, a veces he dicho, si empezamos a mirar hasta donde podamos acordarnos al pasado, seguro que recordamos situaciones que nos han preocupado, y a veces seriamente, por algo que podía ocurrir y luego no ha sucedido. Y podemos llegar quizá a conclusiones como, ¿por qué esta vez y esta otra he sufrido con preocupaciones y sí, luego no ha sucedido? Por lo que estaba imaginando, por lo que mi mente estaba imaginando. Y a pesar de eso, a veces nos cuesta la lección aprenderla. Nos cuesta, nos pasa a todos. Igual que las causas de una preocupación pueden ser diversas. Esto sería lo singular de cada persona. Por ejemplo, hay personas que les preocupa lo que están viviendo otras, o lo que dicen, o lo que te hacen. A veces te preocupa
pues tu salud. Si tienes algún síntoma, empiezas a preocuparte si eso que te pasa llevará a una enfermedad. Otras, el aspecto físico, porque no te gusta y te preocupa esto, lo tendré, etc. Otras veces el dinero, lo económico, la economía. Nos preocupa el que no lleguemos a poder pagar ciertos gastos, de cómo nos va a venir dinero, etcétera, etcétera. Nos preocupa a los estudiantes, un motivo de preocupación, ya lo sabéis, los exámenes, ¿no? Los exámenes que hacen de tal manera que hay muchos, el trabajo que uno realiza, las actividades, me saldrá bien, podré hacerlo, cómo lo verán, y hay un montón de causas, y eso es digamos, la pluralidad, no, en este caso, singularidad de cada persona, unas causas. Por supuesto que habrá mucha gente que le preocupe la parte económica. Eso podría ser algo singular, pero es plural, porque cada persona tiene una impresión distinta de otra en esa preocupación por lo económico, igual que por otros motivos. Entonces, ¿qué soluciones decimos a veces para las preocupaciones? Pues las mismas que para otros problemas. Estar atentos, como he dicho anteriormente, vivir centrados, exactamente, ya lo he dicho antes. Eso como general, y luego lo particular. Eso ya lo he ido comentando. Eso es respecto a las preocupaciones. Lo singular de cada ser humano y lo plural para los seres humanos en general. Otro ejemplo, los miedos. Creo que todos los seres humanos, no se escapa nadie, hemos sentido miedo. A lo mejor llevamos mucho tiempo sin tener miedo, pero cuando éramos pequeños, seguro. Y si lo miramos un poquito con atención, nadie, a no ser que uno sea muy orgulloso y dice, yo no voy a tener miedo. ¿Quién puede afirmar que no ocurra nada en su vida que no le produzca miedo? Aunque una persona se autocontrole, ¿no? ¿Quién puede asegurar que no va a tener miedo más adelante, en circunstancias distintas? ¿Y qué ocurre cuando tenemos miedo? Pues el miedo es una emoción o sentimiento que surge de percibir una amenaza. A veces hay amenazas reales, un peligro. Y aquí estaría las amenazas, la singularidad de cada amenaza. Hay quien ve peligro en una persona que le va a hacer daño, una persona que le va, digamos, a robar, o le va a decir algo, aunque no sea daño físico, que no te gusta. Otras personas tienen miedo pues al pensar en que se van a quedar sin dinero, miedo al dinero. Otras pueden tener, digamos, miedo a que venga la enfermedad, que te cause dolor, que no, etc. Otras veces pues a no poder hacer lo que quieres hacer. Hay montones de causas. Hay personas que a lo mejor tienen unos miedos, pero otros no. Y otras es al contrario. Hay mucha gente en el mundo que tiene miedo a hablar en público, aunque no sea un público numeroso. Cuando más numeroso, más posibilidades. Un público de pocas personas. Es decir, que se pueden encontrar bien cuando están hablando con alguien, incluso de confianza, porque a lo mejor es una sola persona, pero si no la conoces, el miedo es cómo va a tomar lo que le estás diciendo, cómo te va a responder. En las entrevistas hay un miedo, igual que antes de los exámenes. ¿Podré responder a este examen, que no sé lo que me van a preguntar? Cuando tenga esa entrevista, pues sabré contestar. Y entonces hay un miedo si te juegas sobre todo algo. Entonces esa es la singularidad de los miedos, por ejemplo, de hablar o de que te digan algo que no te gusta. Y entonces hay muchísima gente que ante el público, y no solo hablar, sino actuar, por ejemplo. A veces he oído decir que actores, actrices o personas o cantantes que antes de salir al público sienten miedo. Una vez que salen, se les va. Porque por la mente, siempre imaginar que no vamos a estar a la altura, que algo
no va a salir, pero luego sale. Por lo tanto, es un problema mental, de imaginación. Y si miramos que la mayoría de las veces que tenemos miedo a que algo ocurra, no sucede, ya tenemos lo que os decía antes. Es el poder de la mente de darnos la idea, la creencia de que vamos a estar mal, de que vamos a quedar mal, etc. De tal manera que esto sucede muy frecuentemente. Las causas del miedo, o la causa básica, es, digamos, plural, pero luego cada ser humano tiene una forma singular de sentir el miedo, que, como sabéis, se siente aquí, o aquí, aquí, aquí. A lo mejor una persona lo está notando más aquí, que es la base. Aquí tenemos el centro de las emociones, pero hay quien lo nota y le impide poder expresarse. Aquí te ofusca el entendimiento, etc. Hay personas que se quedan paralizadas, eso es bastante universal, pero hay otras personas que reaccionan ante el miedo con agresividad. Fijaos, si analizamos la agresividad en el mundo, el miedo está en gran medida detrás. El miedo como algo previo, aunque la persona lo niegue, detrás de la actitud agresiva. Hay 3 actitudes básicas: la paralización, la agresividad y la huida. Y lo tenemos en común con los animales. La actitud de huida puede ser no enfrentarte a la situación, estar paralizado, pero también con cierta energía para realizar la huida, si hablamos físicamente. O mentalmente también hay huidas de no abordar un problema y tratar de evitarlo, etcétera, etcétera. Entonces, las soluciones a los miedos es como los demás problemas. Cuando estamos atentos, no podemos tener miedo a nada. ¿A qué hora no tenemos miedo a nada? A lo mejor luego tampoco. Pero al estar atentos en algo, no tenemos miedo. Incluso aunque fuera algo peligroso, el miedo, si surge, al estar atentos, como la mente está más controlada, entonces disminuye su fuerza. Por lo tanto, la atención. Hay otra cosa muy básica en el ser humano contraria al miedo, y es el amor. No se puede tener amor y miedo a la vez. Lo que pasa es que como confundimos y llamamos amor a los deseos, pues entonces sí, al desear algo tienes miedo de que no se cumpla, pero el amor te une, te integra, y el miedo te separa, ves algo distante en este sentido. Y luego, pues a nivel más singular, pues esto ya es más psicológico, pues la solución de los miedos en algunas personas está en hacer ejercicios, técnicas de autovisualización para poder controlar, para limpiar el subconsciente donde está la raíz de los miedos y poder ir controlando los miedos. ¿Verdad que cuando más, lo he dicho, pensamos en el miedo, en que nos va a pasar algo malo, más lo alimentamos? Pero si estamos pensando lo contrario, entonces lo contrarrestamos. Todo depende de la actitud. Por lo tanto, ejercicios de autocontrol hacia una actitud positiva, visualizándola y sintiéndola, puede ser efectivo. Esto ya dependería de que se sepa hacer y que se haga para contrarrestar el miedo. Eso sería otro ejemplo. Fijaos que he dicho que no, se podría prolongar los temas, y si lo veis conveniente, luego en el coloquio lo hacemos. La alegría y la tristeza. Todo esto, todos los problemas y todas las dificultades, etcétera, tienen su opuesto. Somos duales y vivimos en polaridades. Alegría, tristeza, miedo o valentía, por decir un término opuesto, inseguridad, seguridad. En todo podemos encontrar, a veces no hay una palabra muy cercana para designar los opuestos. Entonces la tristeza, sí, sabemos lo que es tristeza y lo que es alegría. Y cuando estamos tristes es un estado emocional, pero que, como la parte emocional influye sobre la mente y sobre el físico,
los tres componentes de la personalidad, ahora uniendo el físico y la energía vital, la parte emocional y la mente, la mental, son los tres componentes de la personalidad. Pero que aunque sean distintos, están, como todo es energía, interrelacionados. Por eso, al estar tristes o alegres, acuden unos pensamientos u otros. Si desaparece la tristeza y estamos alegres, vienen otros pensamientos y viceversa. Y lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo se siente mejor o peor. Todo eso se va influyendo. Pero es verdad que la tristeza se asocia a lo negativo, al malestar, a lo oscuro, a la oscuridad como símbolo. A veces utilizamos este término y la alegría a la luz, la iluminación, ¿verdad? De alguna forma también psicológicamente la oscuridad y la luz están influyendo, como ya sabéis, en la psique. Entonces, ¿qué ocurre con la tristeza? Pues que las causas, lo mismo que os he dicho de las preocupaciones. Algo no te sale bien y quizá te ponga triste. Pero hay personas que no les salen bien las cosas y no se ponen tristes. Simplemente dicen, bueno, pues pondré remedio o ya me saldrá bien. Ahí estaría la singularidad de cada ser humano. Una misma situación. ¿Verdad que una misma situación, lo digo a veces, produce malestar en unas personas o bienestar o indiferencia o autocontrol en otras? Una misma situación que produce miedo en unas, esa misma situación no produce miedo en todas, en otras no. Lo que a unas personas le deprime, a otras no. Y lo mismo podríamos decir, lo que a unas personas le pone triste, a otras personas no. ¿Me explico? Y los ejemplos serían muchos. Alguien puede decir, todo el mundo que se le muere un ser querido se pone triste. Y es bastante corriente y es humano. Pero hay gente que no. Todo depende de cómo vivas la muerte, qué es lo que creas sobre la muerte, etc. Y tu autocontrol psicológico. De tal manera que si no se pone alegre la persona, que es una cosa muy rara, pues sería que se encuentra con paz. Así que puede variar de un modo muy singular mucho los síntomas, las expresiones y las causas, como estamos diciendo, y a veces estoy repitiendo las mismas para una cosa que para otro. ¿Cómo se desarrolla la alegría? Pues mucha gente, ¿qué hace? Pues va a buscar algo que le estimule la alegría, un estímulo. A lo mejor ver una película divertida, ¿no? O estar con una persona más alegre que dice las cosas de una manera. Y otra persona, pues, escapar de una situación que le produce tristeza o enfocarse mentalmente en una tarea que no le produzca tristeza y esté en ella, etc. Pero ¿qué podríamos, por lo tanto, qué podemos decir? La atención, el amor, la voluntad, las tres cualidades básicas de todo ser humano. La atención, que lleva a la luz, a la comprensión. El amor y la voluntad, todo eso es incompatible con la tristeza. ¿Y qué ocurre cuando esto es de un modo, pues, plural para todos? Pero, como estaba diciendo, hay quien siente alegría cuando está viendo algo divertido o le salen bien las cosas, etcétera, etcétera. Determinados estímulos. Y eso va variando y no es para todas las personas, como estaba diciendo antes. ¿Verdad que mucha gente confunde la tristeza con la depresión? No es lo mismo. ¿Y por qué se confunde? Porque uno de los síntomas más destacados de la depresión es la tristeza. ¿Pero qué es depresión? Disminución de la energía vital. Disminuye, nunca puede desaparecer, si no, no podríamos vivir. Tenemos una energía vital que nos mantiene vivos y nos permite hacer cosas, movernos, hacer esfuerzos, hablar, pensar. La energía vital del cuerpo físico nos permite. ¿Qué ocurre cuando una persona se deprime? Que disminuye. A veces disminuye algo y es una pequeña depresión, pero otras veces disminuye más y es una depresión más honda. Hay personas que no tienen energía para levantarse de la cama.
o para moverse o hacer algo, salir de casa, etc. Depresiones más hondas, ¿verdad? Entonces esto es muy variado, como estamos diciendo en todo. Y ese es el síntoma básico, pero como al disminuir la energía también viene la tristeza, igual que viene el pesimismo, de pensar, esta depresión es como a veces se dice un pozo hondo, oscuro, del que no podré salir. Pesimismo, la mente empieza a pensar. Es decir, que la depresión es un conjunto de síntomas, aunque el más destacado es, como dice la palabra, disminución de la energía. Pero las causas, como os podéis imaginar, son diversas. Hay quien se deprime porque no le sale bien el trabajo, o está pensando en que se puede quedar sin trabajo, o cuando se queda en paro, cuando necesita el trabajo, o no encuentra trabajo. Hay quien se deprime pues por las relaciones con las personas, que no van bien. Hay quien se deprime porque la economía, el dinero, le falta. Hay quien se deprime pues por la enfermedad, por la muerte de un ser querido, de un ser cercano. Es decir, que hay una serie de causas externas. Yo a veces digo, causas externas son desencadenantes que vienen de fuera. Pero ¿verdad que esas mismas causas no deprimen a todo el mundo? Lo he dicho antes. Luego tiene que haber unas causas internas que siempre están en toda depresión. No solo el desencadenante que viene de fuera, sino la predisposición. A veces hay unas muy generales cuando una persona es muy sensible, hipersensible, que cualquier cosa le afecta. Está muy más. Otra persona pues vive con miedos, con inseguridad habitualmente, etcétera, etcétera. Y también las frustraciones. Una causa interna muy frecuente, muy plural, es las frustraciones. Que aunque sea una pequeña depresión, y otras veces más honda, según la envergadura. Por lo tanto, hay una peculiaridad en cada persona, que es lo que llamamos, digamos, la pluralidad. A esta persona esta, aquella la otra, y unos elementos singulares como es esa predisposición interna que a lo mejor has creado durante años y que te hace ante ciertos estímulos caer. Y verdad que hay gente que se deprime sin saber por qué, no tiene ningún motivo externo y de la noche a la mañana se deprime. ¿Por qué? Pues enseguida lo podemos deducir. Causas internas de desajuste, de desarmonía, que no ha desarrollado o ha dejado y entonces se han ido sin que te des cuenta, inconscientemente acumulando. Y entonces te encuentras energéticamente frágil y a veces sin motivos externos te lleva de la noche a la mañana, como se dice, a la depresión. ¿Verdad que hay mucha gente que no tenía motivos aparentes? Por lo tanto, hay causas internas siempre, en todos los casos. Y luego causas externas, según en qué caso, que eso sería lo singular. Y las soluciones, pues como siempre, están en la atención que lleva a comprender, a iluminar esa zona oscura, el amor, como estábamos diciendo antes, igual que es incompatible con el miedo, es incompatible con la depresión. Ojo, porque mucha gente buena y muy buena se deprime también, pero cuando la persona está en depresión se aísla. Hay como una especie de aislamiento. Eso que es contrario al amor, que es unión o integración. Entonces, la voluntad, el amor, la inteligencia, lo mismo. ¿Y qué se puede hacer a nivel singular? Pues hay personas que les ayuda a salir de la depresión, pues tomarse antidepresivos, que es una de las cosas que además es muy frecuente en el mundo, que lo que hacen es acallar momentáneamente la depresión, pero nunca la curan de raíz. Ningún medicamento del mundo puede curar lo psicológico. Solo hay algunos tipos de medicamento que van más directamente a la energía vital, que es la medicina homeopática, la homeopatía. Aún así, también influye según la persona, porque la medicina homeopática, más que al cuerpo físico, va
a la energía vital, al cuerpo vital, y produce una reacción para curar la enfermedad física. Pero aún así depende de la psicología. No hay porque la medicina es química y va al cuerpo. Y la psicología, mente emocional, es de otro nivel, es de otra vibración. Por lo tanto, aunque mucha gente suaviza, no lo estoy negando, la depresión con medicamentos antidepresivos, pero es como algo provisional. Y bienvenido si se utiliza y no se abusa, porque también se pueden crear adicciones, como sabéis. Y otras personas a lo mejor pues salen de la depresión antes se estaba diciendo, escuchando a Beethoven o otro compositor con unos ciertos tipos de ritmo, o cambiando sus valores filosóficos, por ejemplo, en lugar de ser pesimista, optimista, porque el pesimismo ya lo he dicho, etcétera. Va variando todo esto en la persona. Por lo tanto, ese sería otro aspecto. La voluntad, pues ya sabéis lo que es una cualidad básica de la cual nos quejamos a veces. La necesitamos para vivir y para hacer ciertas cosas. Por poca voluntad que tengamos, pues tenemos algo, si no, no podríamos vivir. Y la voluntad, me gusta la definición, conciencia mental de energía. A veces falla porque disminuye la energía vital, te falta energía. Y otras, o a veces también, por la falta de organización de la mente confusa. Entonces, cuando tienes una mente consciente, organizada, controlada, y la conectas con la energía, entonces aumenta la voluntad. No obstante, a veces una persona que hace ejercicio físico, deporte o lo que sea, aumenta la energía, como sabéis, y eso aumenta la voluntad. Pero si la persona que hace ejercicio físico está atenta a la energía que moviliza, aumenta más, la desarrolla más. Y si no estás haciendo ejercicio y te concentras en la energía y le ordenas que se movilice, si sabes hacerlo, aumenta. Entonces esto es muy básico. Pero hay personas que, verdad que en el pasado nos decían, ¿cómo desarrollar la voluntad? Disciplina. Obligarnos desde pequeños a hacer esto aunque no te apetezca, hacer lo otro. Que luego se convierte en autodisciplina, ¿entendéis? Eso. Pero a veces digo, ¿verdad que cuando comprendemos que algo hay que hacerlo, a veces lo comprendemos a medias, pero cuando llega a cierto punto de comprensión, nos viene más energía para hacerlo, aunque no nos apeteciera antes? Al comprender que algo hay que hacer, lo haces. A veces lo hacemos, pero otras veces fallamos, porque no siempre mantenemos una comprensión en todo. Hasta a todos nos pasa que en un momento disminuye la comprensión de algo, o te despistas, o estás cansado, o te vas, y entonces no comprendes suficiente. Y entonces te falta esa energía para hacer lo que sabes que quieres hacer. Fijaos cómo puede variar todo esto. Por lo tanto, si una persona consigue influir sobre la energía y sobre la mente, en sentido positivo, consigue aumentar la voluntad. Y si una persona, esto sería ya más singular, consigue hacer ejercicios de respiración, como cuando inspiramos entra energía, se llama prana. ¿Lo habéis oído? El prana, que se habla en la filosofía oriental, la psicología oriental, el prana entra junto con el aire. También entra por aquí, por esta parte, pero sobre todo al inspirar. Y por eso dentro del yoga está el pranayama, ejercicios respiratorios, para aumentar la entrada. Y eso aumenta la vitalidad. Pero esto es más singular para el que lo conoce, y no todos por hacerlo lo pueden conseguir. La voluntad, igual que he dicho, la música o ciertos ejercicios, etcétera, etcétera. Enseguida termino la exposición para que no sea demasiado larga y podáis preguntar lo que os pueda interesar. La agresividad. Mucha gente dice, yo no soy agresivo, soy una persona pacífica. Pero en cuanto nos enfadamos,
ya está surgiendo la agresividad. Aunque no hagamos nada con las manos, pero puede ser con la palabra. Y si no, con el pensamiento o con el sentir. El hecho de oponerte a alguien o algo ya es agresividad. Es algo forzado. Es decir, podemos tener mucha energía, y es bueno tener mucha energía, que la podemos usar adecuadamente, positivamente, pero cuando la energía tiene una polaridad negativa, que va contra alguien o contra algo, ya sería agresividad, violencia, en este sentido. Eso es bastante universal. Y hay personas que lo expresan con las manos, con otras cosas más graves. Fijaos, las guerras es el máximo a nivel colectivo de la agresividad humana, otras veces con la palabra, con el pensar, etc. Eso ya indicaría una singularidad de cada persona. Como causas de la agresividad, pues el egoísmo humano. Pero una persona puede no ser tan egoísta y en un momento determinado mostrar agresividad. Pero por el hecho de no ser perfectos, algo de egoísmo tenemos. Hasta la persona que podáis conocer más buena, por el hecho de tener ego, personalidad, ya tiene algún aspecto, digamos, que le puede fallar o le puede disminuir esa bondad que normalmente manifiesta. Y detrás de la agresividad están los miedos. ¿Estáis de acuerdo? Muchas veces el miedo, lo he dicho antes también, o te paraliza o adoptas una actitud agresiva. Y también hay causas externas, como cuando las personas se te oponen y las reacciones de responder vengándote de esa oposición, etcétera, o de lo que te hacen las personas. Eso es muy habitual. Hay una causa muy frecuente de la agresividad en el mundo. Y antes lo he dicho, el cine, muchas películas. No quiere decir que si están asesinando, matando en la película, lo vayas a hacer tú. Pero si eso te llega a ciertos niveles de tu interior, de inconsciente, te moviliza aspectos que unos tienen más controlado que otros y te deja como una reacción a flor de piel. De tal manera que en situaciones determinadas reaccionas con agresividad. Repito, no como en la película, sino con enfado o gritando o enfadándote o poniéndote. Y dices, uy, esto es muy exagerado en relación con el motivo, con la causa. Y es porque algo te ha movilizado un aspecto agresivo de energía descontrolada y te lo ha puesto como a flor de piel. Es decir, que esto es muy importante cuando el cine se haga por personas con psicología, con conocimiento de la psicología, entonces variarán muchas cosas en el cine y en otras, ¿verdad? En este sentido. A veces es una noticia, las noticias de cosas injustas que ocurren, ¿verdad? O de personajes que aparecen en las noticias y que te hacen sentir, aunque no puedas conectar con ellos nunca, pero pensar con agresividad, rechazando, etc. La agresividad. Hay una causa muy frecuente que pasa muchas veces desapercibida, los ruidos. Los ruidos, cuando pasan cierta medida, van alterando las energías de la persona. Eso se nota psicológicamente en personas que están sujetas, según su sensibilidad también, a ruidos constantes. Y por lo tanto a veces se va sumando hasta llegar momentos en que sin conectarlo y sin saber que tiene esa causa producen reacciones. Por lo tanto, el autocontrol de la personalidad, la paciencia, el equilibrio interior, la atención que tanto hablamos, etc. Y hay personas, esto sería más singular, que ¿sabéis cómo pueden descargar la agresividad? Pues haciendo ejercicios de liberación de tensiones. Por ejemplo, a solas puede una persona, aunque es difícil estar en un sitio donde no se te oiga, pues gritar, sacar lo que le salga
hacer gestos, etc. Pero solo funciona cuando estás muy atento a lo que te está saliendo. Cuando la persona está, muchas personas están en un campo de deportes y gritan, cuando son de competición, y la gente se identifica con unos en contra de otros, está liberando parte de la agresividad que tenía acumulada. Lo que ocurre es que como está identificada con las emociones que está viviendo, siente un alivio pero no se libera. Si lo hiciera con toda la atención observando esto, la energía que está reprimida en su consciente se liberaría. Entonces el ejercicio sería en liberar con gestos, con expresiones, aquello que notas que permite sacar eso, pero sin dirigirlo a nadie. He dicho una condición, con autoconciencia y sin dirigirlo con la mente a nadie, a ningún destinatario, como si dijéramos al aire, que se libere tu agresividad en el aire. Eso podría ser un ejemplo. Y bueno, las motivaciones. Hay mucha gente que se aburre, y todos, aunque sea de pequeños, a lo mejor decimos, yo no recuerdo cuando estaba aburrido, pero de pequeños creo que todos nos hemos aburrido en algún momento. El aburrimiento yo lo defino como un estado de tensión entre lo que estás viviendo que no te gusta y lo que a veces sabes que te gustaría hacer. ¿Verdad que hay un conflicto? Aunque a veces la persona no sabría qué hacer para salir del aburrimiento. No está pensando esto o lo otro, pero está en un estado de tensión. El deseo crea tensión, el deseo. Entonces, eso sería el aburrimiento. O la desmotivación, estar desmotivado para hacer esto, o a veces para hacer todo. Hay personas desmotivadas para todo. Un síntoma de la depresión es desmotivación. ¿Verdad que antes de la depresión mucha gente tenía motivaciones y cuando entra en depresión no se encuentra bien haciendo nada? Lo que antes hacía gusto está desmotivada, es un síntoma también. Pero sin depresión también puede haber desmotivación. Y verdad que cuando estamos motivados a hacer algo, lo hacemos a gusto. Quizá a lo mejor nos canse en algún momento, hay unos límites, pero lo hacemos con ganas, como se dice vulgarmente, con placer o con gozo al hacer esa actividad. Y hay muchas formas, eso de las motivaciones no es igual para todas. Yo cuando pensé en una ocasión hablar de... recuerdo en el libro que escribí sobre la depresión, un capítulo lo dediqué a las motivaciones, por este motivo que os digo. Y entonces puse en ese capítulo que hay 3 motivaciones básicas, donde está incluido todo. Descubrir, crear y servir. Desde pequeños nos abrimos al mundo tratando de descubrir el mundo. Luego, pues buscamos siempre conocer más, o nos conformamos con 4 cosas y ya está. Eso es muy variado. Descubrir. Y entonces las ganas de descubrir es una motivación. Y hay quienes con una edad avanzada siguen tratando de aprender. Como ya sabéis, doy clases en 2 lugares de personas mayores de tercera edad, y hay personas que no solo vienen a mis clases de psicología, de filosofía, sino van a otras clases donde se dan cosas de cultura, idiomas, de esto y lo otro. Hay gente mayor, creo que va aumentando, de edad avanzada, o más o menos avanzada, que está motivada a seguir aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo. ¿Entendéis? La motivación es algo que se da en mucha gente, pero que no en todo el mundo. Y luego, pues, unas personas están motivadas para las relaciones humanas, otras para hacer un viaje, o para aprender más cosas, para su profesión, o para conocer más la vida, o para descubrir el arte, para tu propio desarrollo, para descubrir la naturaleza, etcétera, etcétera. Una persona que no tiene trabajo y está desmotivada, le cuesta buscar, pero si está motivada, buscará más, indagará, irá por aquí y por allá. La motivación tiene que ver con la voluntad que he dicho antes, ¿verdad?
Es una energía que nos lleva a hacer cosas y además con cierto o placer o gozo. Cuando digo gozo me estoy refiriendo a un estado más sublime que el placer, más elevado, en este sentido. Y bueno, acabaremos con las relaciones humanas, pues que ya sabéis lo complejas que son. No, la relación, pues ya sabéis, tanto en los efectos, en los aspectos positivos como en negativos. Las relaciones pueden ser buenas o no tan buenas, con una variedad enorme. Hay cosas que a lo mejor son básicas, son más, más plurales, etcétera. Por ejemplo, cuando hablo de las relaciones humanas, digo aspectos positivos, el afecto, cuando son buenas, la comprensión, aceptación, la libertad, el respeto, el interés. Cuando son negativas, rechazo, desprecio, indiferencia, crítica, etc. A que esto es, digo varias, y aunque varía, es bastante universal, es bastante, singular en cada persona, pero muy plural en cuanto que hay mucha gente que va viviendo esto. Y entonces, pues eso, pues lo mismo que estábamos diciendo antes, se mejoran con la comprensión, con el amor, con la voluntad amorosa e inteligente, como digo, y hay personas que a lo mejor de un modo muy singular buscan las relaciones humanas pues en determinados ambientes, o buscando personas afines con las que pueden relacionarse mejor. Ahí estaría la singularidad, la forma peculiar de vivirlo. Igual que cuando hay una dificultad de expresión, de comunicación, pues hay cosas comunes, como estoy diciendo, plurales, y otras singulares. Hay personas que no han desarrollado suficientemente la energía, la afectividad, la mente. Otras tienen un bloqueo interior. Otras no están suficientemente atentas y no se dan cuenta de lo que... La falta de ejercitamiento en la expresión, en el lenguaje, etc. Pueden haber distintas causas por las cuales fallamos y no nos comunicamos. La incomunicación es una, pero las formas pueden ser muchas, muchísimas. Y dejo ya de hablar de tantas cosas que podrían prolongarse más y más, como os podéis imaginar, en más aspectos, pero creo que ha quedado más o menos, ahora me lo diréis, claro, que en nuestras vivencias positivas o negativas de tipo psicológico, pues unas son muy comunes, muy generales, muy diversas, muy plurales, y otras, tanto esas como otras, son más singulares, propias de cada persona. Incluso las más generales luego se matizan. Ese era el tema, no sé lo que os parece, y ahora podéis decir todo lo que queráis. Rafa, ¿Sí? ¿Sí? particularmente a mí me pasa, por ejemplo, con los ruidos fuertes, repentinos, veo que me alteran mucho y después me cuesta volver a relajarme, ¿no? Cuando estabas nombrando el tema de los ruidos, a mí particularmente me pasa, o con, por ejemplo, si estoy en una reunión donde hablan muy fuerte, después me duele mucho la cabeza. Por más que sea de agrado, o sea, no es que por ahí la reunión es de un festejo de cumpleaños o algo, pero tengo un tema con los sonidos fuertes. O si estoy, por ejemplo, ahora escuchando el coloquio y algo se cae y se rompe y suena fuerte, eso me hace sobresaltar. Y no sé si será, pero por ahí yo creo si en algún momento en mi inconsciente los ruidos fuertes quizás se me han quedado como grabados, por ahí no sé, de violencia, de situaciones X que he vivido. ¿Puede ser eso el motivo de que los ruidos fuertes me afecten? Sí, depende de la sensibilidad general de las personas, en este caso los ruidos. En tu caso, pues
Claro, nadie mejor que tú sabes si algo te ha afectado, porque a veces nos ha afectado algo en algún momento de la vida, otras veces ha sido algo más frecuente, repetido, y entonces tenemos como una fragilidad en ciertos aspectos de nuestra sensibilidad. La sensibilidad sabéis lo que es, pero es muy compleja, es muy diversa. Y a veces somos más sensibles en unas cosas, menos en otras. Unas cosas nos llegan, nos impactan, otras nos dejan más indiferentes, resbalan, ¿entendéis? Es una cosa que, una sola palabra para mucha variedad. Y luego, pues, el por qué somos sensibles más en una cosa que en otra. Por mucha memoria que tengamos, a veces no llegamos a alcanzar qué nos ha ido ocurriendo para crear una mayor sensibilidad o menor en nuestra vida a ciertas cosas, a los ruidos, como estaba diciendo. ¿eh? No te preocupes que también como vienes a las clases de psicología, pues lo ampliaremos también en la clase. Pero sí, lo que dices, pues no lo sé. Si los que estáis ahora escuchando también lo notáis, pero hay mucha gente que le impacta los ruidos. A veces es un ruido no constante, sino un ruido singular que se produce en un momento, pero que a veces nos produce una reacción que dura poco o nos deja o una huella un poquito más prolongada. Entonces puede ser interesante a lo mejor averiguar, si uno quiere ver aquí se debe que me ocurra esto de una forma peculiar, que también le ocurre a otras personas, Sí, pero por distintos motivos, ¿verdad? es evidente ¿Sí? que el sobresalto físico es como si fuera una descarga, es fuerte el efecto, sobre todo de, por ejemplo, de algo que se cae y se rompe, o algo así, repentino. El cuerpo emocional es el que reacciona, como se pone en vibración, el cuerpo emocional. Bueno, si movemos el cuerpo físico es por la somatización, pero cuando nos asustamos o hay una reacción de sorpresa, la parte emocional, la mente todavía se queda como sin saber. Luego a lo mejor se pone a pensar sobre el asunto, pero es la parte emocional la que más notamos. Es el campo de batalla mayor del ser humano. El mundo emocional es la causa de la mayoría de los problemas psicológicos, aunque está combinado con la mente, la parte del cuerpo emocional. En sentido. Y entonces. Y te hago otra pregunta. ¿Sí? Nombraste, en un momento estabas diciendo, que también lo creo así, que la parte mental y emocional influye, ¿no? en el físico, tanto, vamos a decir, para bien o para mal. Por ejemplo, cuando se supera algo en el inconsciente, también se puede manifestar en el físico, ¿no? A mí me ha pasado, pero quisiera saber qué opinas de eso. O sea, la información, por ejemplo, algo que se libera, se puede trasladar al físico, por ejemplo, con un síntoma o algo, pero como de resolución de ese conflicto. Sí, puede ser, porque lo mental y emocional, que es lo psicológico, básico, se expresa en el físico, aunque a veces no lo notemos y otras veces sí lo notemos como se somatiza. Sí, se puede reflejar en el físico, pero habrá gente que dirá, pues no, yo en mi caso no, por la variedad que estamos diciendo de las personas, pero poder puede. Tú dices que lo has notado, ¿no? Sí, es posible. Sí, por ejemplo, te doy un ejemplo, y es muy notorio porque yo presto mucha atención a ver si hay una variación en la alimentación o algo, y a veces no, se da que, por ejemplo, trato de reflexionar o ponerme en un tema particular, y si siento que pude como liberar esa tensión o algo, después lo siento en el físico, por ahí con algún pequeño malestar, pero como liberación, ya sea, por ejemplo, un vómito o, perdón, pero diarrea o algo así, ¿no? Es como que es muy... Sí, al puede ser. pasa. O puede ser algo que no sabemos cómo nombrarlo. Sentir algo
que llamamos liberación, pero no sabríamos describir qué características tiene. Es decir, que también somatizamos lo desagradable o lo agradable, la presión o la liberación, sí, sí. Porque está todo interrelacionado. Lo físico también es energía, nada más que está cristalizada, está esa energía. Pero el cuerpo vital que está compenetrando el físico es el puente por el que pasa la energía y llega al físico. Por eso todas las enfermedades del cuerpo físico se originan en la mente, en el emocional, pasan por el cuerpo vital y van produciendo anomalías energéticas, que, como sabéis, se ha llegado a fotografiar con la cámara Kirlian las anomalías del cuerpo vital, del cuerpo etérico. Sí, ¿verdad? Sí, que... Cuando termine. Sí. No, ya está. Por aquí también quieren. Yo quería preguntar, Rafael, antes has dicho que una buena relajación es física, emocional y mental. Sí. ¿Cómo sería la relajación emocional? Sí, pues por un lado silenciando la mente. Silenciando la mente. Por otro lado, también si estamos así haciéndolo como ejercicio, visualizando que nuestro cuerpo, nuestra parte emocional, se va, va cambiando, se encuentra más a gusto, más positivo. Para decir positivo, ahí generalizamos, con sentimientos o emociones más agradables, más positivas. Visualizar internamente eso es una forma. Y la otra, que se puede todo compatibilizar, es observando con atención nuestra parte emocional, y solo con observar con atención ya se va armonizando nuestra parte emocional. Pero entonces siempre, o sea, la emocional al final requiere de la mental. Sí, en cierta manera. aunque sea silenciando la mente, no solo con visualización, sino con atención. Cuando estamos atentos sin pensar, como si no hubiera mente, observando nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, se va produciendo un cambio, una sublimación. Lo digo de varias maneras, se va como afinando, se va haciendo como más armónico. Lo que pasa es que a lo mejor lo hacemos un rato, un momento, y no notamos nada, pero es cuando se hace más a conciencia. Entonces, relajación. Pero solo con silenciar la mente, esto lo observamos todos, solo con dejar de pensar, pero estando atentos, entonces la parte emocional también se relaja. Entonces, al final, la parte emocional es un efecto de la persistencia de la actividad mental. Sí, en este sentido puede ser. Igual que lo emocional influye en la mente, influye que pensamos, si pensamos una cosa u otra, lo mental, tanto al pensar como al no pensar, influye. Y con el físico también, el hecho de estar atentos, las células, aunque no las veamos, del cuerpo van cambiando, se van haciendo más sutiles. Una persona que vive muy atenta, va transformando sus átomos. Aumentan los átomos de hidrógeno, que es el átomo más simple que hay, y van disminuyendo en el físico, solamente con estar atentos. Lo que pasa es que si es un rato, no, eso es una cosa más y más prolongada. Es decir, que según la actitud de pensar o de silencio mental, que es algo que siempre ha existido, aunque haya estado más o menos oculto en según qué culturas, pero que desde el siglo pasado se está difundiendo. Vivir atentos, cada vez más atentos. No solo los que hacen yoga, ¿verdad?, sino pues con técnicas, se llaman mindfulness, que se van proliferando, etcétera, técnicas de meditación en Oriente, en Occidente, en cada vez más lugares van, enseñándose y practicando cada vez más gente, no puedo deciros estadísticamente cuántas, que van practicando la atención y van notando cosas, efectos, no solo mentales, emocionales y físicos, en este sentido. Sí. Y luego también has hablado del aumento de energía.
con el prana. Entonces has dicho que la entrada del prana era con el aire, con la respiración, pero también has dicho que había otra entrada. Sí, por la zona del ¿Cuál es bazo. la otra? Sí, la energía vital que viene del sol, que está en el ambiente, entra por la zona del bazo. Tenemos un chakra asociado, se llama del bazo, asociado al órgano físico bazo, que está en la zona del bazo. Y por lo tanto recibimos la energía a través de... Y desde esa zona del bazo se distribuye energéticamente. Pero entonces la sentiríamos como de dentro a fuera, o la sentiríamos como que viene por la espalda, o cómo sería. No necesariamente, no la sentimos, Entonces, que viene de ahí. es como interior. Sí, es bazo. interior. Podemos Vale. notar energía, pero no, salvo si una persona es demasiado sensible, que va por un sitio o por otro la energía. Sí que cuando respiramos muy atentamente, imaginando que entra energía, sí que a veces es un ejercicio para estimular la vitalidad. Entra por la nariz, imaginar que entra y que recorre. Si es poco tiempo, a lo mejor no notas nada, pero cuando vas practicando puedes notar que aumenta la vitalidad del cuerpo. Entra por aquí y se dirige a todas partes, por lo que se llaman los nadis, ¿verdad? Que son los conductos energéticos que recorren en miles, millones, todo el cuerpo. Es algo como el sistema nervioso, habéis visto el dibujo sistema nervioso, que está ramificado como un árbol, un tronco, unas ramas gruesas y luego cada vez más finas. Así es el sistema nervioso y el sistema de nadis pasa lo mismo. Entonces la energía se va dirigiendo a distintas partes del cuerpo. Entonces se puede, según la sensibilidad de cada cual, notar. Pero a veces te sientes con más vitalidad y no, porque notes va por aquí, va por allá, puedes notar más vitalidad en una zona, en otra, etc. Una que se nota mucho es aquí. Pero hay que llevar mucho cuidado porque como aquí está el mundo de las emociones, se corre el riesgo. ¿Dónde es aquí? Es que como no te veo... En la zona abdominal, perdón. Sí. Sí, en la zona abdominal del vientre, ¿verdad? Ahí está Sí. el mundo emocional, ¿verdad? Y entonces también ahí notamos la energía. Por eso a veces se ha hablado con distintos nombres que tenemos aquí una fuerza energética grande, ¿verdad? Las personas que practican artes marciales hablan de la energía que está aquí en esta zona que trabajándola hace que adquieran una mayor vitalidad y mayor fuerza. O hacer ciertos esfuerzos de esta zona de aquí. El peligro está en que eso puede, sin que te des cuenta, aumentar o estimular el mundo emocional. Tenemos el centro del plexo solar aquí, de las emociones. Por eso las notamos principalmente el mundo emocional, de deseos, aquí. La vida del ser humano es una repetición cíclica de la niñez. Es una repetición cíclica de la niñez. Todo lo que te pasa es algo de la niñez. Todo lo que te va pasando es algo que en la niñez viviste de una manera o de otra hasta los 7 años. Pues hay en gran medida influye, pero hay cosas que no has vivido en la niñez que pueden, como sabes, ¿no?, aparecer en cualquier edad, ¿no? Pero tú estabas pensando en algunos aspectos básicos del ser humano que vivimos los primeros años, aunque sea de un modo elemental y luego conforme crecemos se van complicando, haciendo más complejos. El germen está ahí. Como algo así. Sí, por eso psicológicamente se considera mucho lo que ha ocurrido en esos primeros años, y eso. Los 7 primeros años el cuerpo vital o etérico está muy conectado con el de la madre. Hacia los 7 aproximadamente se empieza a independizar. Por eso siempre se ha hablado que hacia los 7 años llega el uso de razón. Quien llegue, claro. Hay quien no llega ni a los 70, pero es verdad que a los 7 lo recordáis de que se decía hace mucho tiempo, porque empieza a independizarse y el cuerpo etérico de la madre. Por eso todo lo que pasa psicológicamente por la madre
vía el cuerpo vital o etérico, si hay dos nombres, está pasando al hijo. Por ese motivo. No sé si eso os dice algo. Y luego, pues, unos antes, otros después, no es cuando se cumplen los 7 años, se va independizando y va buscando adquirir con mejor o peor modos, pues, una autonomía, una mayor independencia del yo, como se puede decir de muchas maneras, hacerse como más personal. Eso te iba a preguntar ahora, la personalidad, ¿cuándo se conforma? La personalidad, sí, pues a lo largo de la vida. Bueno. A lo largo de la vida, pero en los primeros años se crean como podríamos decir, la base o componentes básicos que luego se van a ir enriqueciendo, aumentando, haciéndose más complejos con todo lo que recibes y realizas, vamos, a nivel mental, emocional, etc. Y si uno está abierto a lo superior, intuitivo, a lo transpersonal, pues también. Lo transpersonal no está en los primeros años. Por eso la educación, se ha dicho, los que han profundizado, los 7 primeros años hay unas etapas de 7 en 7. Hay un desarrollo físico vital, fundamentalmente. También existe la mente y lo emocional. De los 7 a los 14, lo emocional empieza a ir formándose. Por eso a los 14, ya en la época de la adolescencia, hay conflictos. De los 14 a los 21, la mente concreta, la que más utilizamos. Bueno, luego podríamos, a partir de los 21, el que llega a la mente abstracta, con las capacidades intuitivas, etc. Esto no quiere decir que haya precocidades, que algo se desarrolle antes, o retrasos. Esto es una media en la formación, los que pueden ver, de los cuerpos energéticos, que se van formando. Y eso no quiere decir que se acabe de formar ahí, porque luego, con toda la vida, las experiencias se van enriqueciendo y formando en unas direcciones o en otras. ¿Me explico de la complejidad? Pero la tendencia, por eso los que saben esto y los educadores, y tengo entendido que cada vez más en la educación, se va a considerar cosas a educar, a enseñar, apropiadas a la edad que tiene la persona, o algo así. Los educadores, no sé lo que opináis, Tal cual. algo así. Un acompañamiento de cada etapa, de cada con etapa, las necesidades de cada una de las etapas. Sí, porque hay cosas que a lo mejor con antelación se empiezan algo, pero hay una etapa donde se nota más. Sí que notamos, como has dicho, que hay una anticipación ahora de edades. Por ejemplo, muchas cosas que pasaban a los 14 o 15 ahora empiezan a pasar a los 13, 12. Hay como un adelanto de algunas situaciones en ese sentido, pero viene a ser esa etapa de 7 en 7 más o menos. Sí. Sí. Y las primeras son fundamentales, claro, son las que van dejando una huella y una raíz muy profunda. Y si no tiene a la madre cerca, a los 7 primeros años que has dicho que la... Pues se nota mucho. Claro, es que Sí. eso, a ver qué pasa, porque si los primeros 7 años está unido a la madre... Tengo entendido que esto se va a considerar más en el futuro, lo cual no quiere decir que no tenga que trabajar la madre, ni mucho menos. Claro. Puede tener su profesión, etc. Pero hay, bueno, el padre y la madre, pero hemos indicado un aspecto peculiar de la madre, aunque la influencia por la polaridad sea de ambos, pero de la madre en esa etapa. Por lo tanto, un acercamiento mayor es ideal. Y si no es de la madre, como existe en muchos casos, no sé si lo hemos hablado, porque claro, hablamos en un sitio, en otro, pues a veces los padres adoptivos pueden a veces facilitar un desarrollo cuando aman al hijo. Es más importante el amor que digamos el que sean los padres naturales o no, o adoptivos. Se agrava. Que influye algo, pero estaréis de acuerdo que el afecto y la consideración y la forma es más importante, porque a veces los padres naturales no hacen lo adecuado. Entonces creo que podemos anteponer la vivencia, el afecto, no solo los estímulos
de tipo mental, de educativo, sino el afecto que con el comportamiento y con la irradiación se va transmitiendo. En este sentido hay un problema, porque hay niñas o niños que tienen dos papás. Ya no es que... Y entonces, por comparación en el colegio, todos tienen una mamá. Bueno, ahora Hasta eso ahora está complicado. No, pero se da el caso de decir, yo me quiero ir con mi mamá. Sí, Y no sabe quién es. Son conflictos importantes, sí. Qué complicado. Si puedo decir una cosita. Sí. Primero, la charla me ha parecido magnífica. Me imagino que a todos nos ha parecido fantástica, porque creo que has puesto muchos puntos que nos ayudan a superar muchas cosas también personales, ¿no? Gracias por decirlo, que no me lo suelen decir. Tal cual. Pero luego, Y mejor... lo damos como Luego has hecho. puesto Claro, no es una broma. unas bases que me parece que son fundamentales. La atención, por ejemplo, es fundamental, la voluntad también. Pero incidiendo en lo del amor, antes hemos dialogado un poquito cuando nos hemos conocido algunos al entrar, en el trabajo que tuvimos que hacer en los centros de menores con dificultades sociales, ¿no? Yo me di cuenta que una de las cosas principales que nos pasa al ser humano es la necesidad de afecto, la necesidad de querernos y de querer y de que nos quieran, ¿no? Entonces, cuando encontramos en muchos de los niños y niñas de los centros de menores situaciones de una ruptura interior, de una ruptura familiar brutal, realmente me di cuenta que muchas veces lo que había era la sensación de, siendo un delincuente, por ejemplo, como teníamos delante chicos y chicas que habían cometido actos realmente muy desagradables, que ellos mismos no comprendían ni cómo habían llegado a extremos así, veían que es que nadie les podía querer así. Es imposible que me quiera nadie así, ¿no? Entonces, cuando hacíamos un trabajo en educación con este tipo de menores, hacerles descubrir en algún momento que se les puede querer, les cambiaba la vida. Y si hacían un ejercicio al descubrir que tú les podías querer, de que ellos también podían empezar a querer a otro o a otra, era una revolución. Porque creo que lo que más les faltaba precisamente, de uno de los aspectos fundamentales que han dicho esta persona, es el amor. Pensar que nadie te puede querer con lo que has vivido o con lo que vives, y pensar que tú no eres capaz tampoco de querer a nadie. Si nos apuntábamos a esa aventura, realmente veíamos muchos cambios en las personas muy importantes, muy importantes. Es que has dicho una cosa muy... yo sabía que este tema, Jorge, algo tenía que decir, porque lo he sacado a apostar por el tema de la infancia, los niños hasta los 7 años, ¿no? Entonces, ese trabajo que tú comentas es una inclusión para la sociedad que tiene un valor incalculable, porque no sé, parece que los niños los ponen ahí, hay más cuidado que hace más años, pero no se comprende la importancia, y lo que yo he comentado no me lo he inventado yo, se lo he oído a psicólogos. La vida es una repetición de nuestra niñez, quizás en los aspectos más fundamentales. Luego ya podemos entrar en el detalle cuando ya van pasando los años, un aspecto concreto, una cosa que tiene nombre, apellido y tercer apellido, pero lo que tú has dicho es el inicio. Y muchos traumas se originan en la infancia, la parte más frágil, donde el impacto emocional es más grande. Aunque podemos traumatizarnos en cualquier edad, el shock emocional es más fuerte, que se puede a veces mantener toda la vida si no los solucionas. Yo a veces les he dicho en alguna clase que salgan y le den un beso a su madre, aunque no entienda la madre por qué. Y era por hacerles ver precisamente la gratuidad del cariño, ¿no? Porque la madre es el único ser que puede tener a un niño o una niña dentro 9 meses, es decir, casi un año, queriéndole sin saber cómo va a ser. Este para mí es una prueba de amor gratuito impresionante, que solo una madre da. Por esto siempre he distinguido la madre biológica a la madre que puede después ser una madre adoptiva. Claro, si alguna madre biológica ha causado problemas graves a sus hijos, no ha sido la madre que debía ser, pero aún así le albergó 9 meses para que naciera. Por tanto, siempre va a haber algo en su psicología de protección, de cuidado gratuito, sin conocerte, sin saber cómo ibas a ser. Pero después, de todas maneras, aunque fuera una madre que biológicamente haya fallado, sí que estoy de acuerdo en que las familias adoptivas se parecen más a una familia normalizada que a algunos de los centros de menores en los que hemos trabajado, donde, por ejemplo, convivían niños que venían de protección social con niños que habían hecho actos delincuentes brutales. Y claro, era muy difícil
esas conductas de aprendizaje de lo peor de algunos de los delincuentes, cuando uno lo que necesitaba era protección de un entorno familiar muy dañino, era preocupante, ¿no? Entonces ha habido situaciones en ese sentido muy difíciles. Pero sí que es verdad que el hecho de que hayas estado 9 meses, que alguien te haya cuidado, te haya dado la vida, sin preguntarse cómo iba a ser, si gordo, delgado, feo, guapo... Sí, hacer consciente, ¿no? Eso queda porque alguien te ha cuidado 9 meses, que es casi un año entero, para que tú pudieras nacer, ¿no? Y creo que eso es algo que de alguna manera marca la persona, claro. No sentirte querido es lo peor. Yo creo que la falta de amor creo que es lo peor. Sí, claro. Sí. Además, crecer así, ¿no? En tu libro es un ovni en mi piscina, ¿no? Que se le ve enseguida, ¿no? Pero está el aspecto de amor, ¿no? Es un niño que finge que contacta con otro niño que viene en un ovni, ¿verdad? Y le va enseñando aspectos positivos de la vida que tenemos pero que no encontramos con facilidad, que viene de otro sitio y todo eso. Y entonces cuando lo leí enseguida pensé en este libro que tengo de años, Ami, que es muy similar. Un niño que conecta con otro niño que viene en un ovni y le enseña el amor. El amor que estábamos hablando es la idea básica. Y aquí también. ¿Y podrías, Jorge, decir eso en esa, ¿cómo lo llamaríamos? Esa asociación en la que es. Sí, bueno, la palabra es asociación. Yo sinceramente hoy he venido sobre todo a escuchar a Rafael y a disfrutar de la charla que nos ha transmitido, ¿no? Pero bueno, si me da la oportunidad, eso que estás, simplemente que la inquietud que hemos tenido desde educación es que cuando hemos escuchado tantas veces ya lo de la salud mental, lo del suicidio, tanto infantil como de personas que viven solas, pues nos ha preocupado especialmente qué estaba pasando, ¿no? Desgraciadamente, en vez de ir hacia menos, nos hemos dado cuenta que luego la realidad nos ha superado y nos dio la necesidad, por eso también he conocido a Rafa en realidad, lo he conocido a través de este. Sí, una conferencia sobre educar en la felicidad en FENAC. Unir todas las voluntades posibles de profesionales que están enamorados de su profesión, como Rafael y como otros muchos, unir voluntades para dar respuesta precisamente a esa necesidad. Después pusimos en marcha un proyecto que se llama Educar para la Felicidad, donde yo soy la hormiga pequeñita del proyecto, pero que me doy cuenta que unido al Colegio Oficial de Médicos, unido a la UNESCO que trabaja por la paz y por la educación, unidos a los profesionales. De hecho, el comienzo fue en una charla, escuchando a una enfermera, creo que os lo comenté en la primera reunión que nos conocimos. Una enfermera dijo, una enfermera ya mayor, que llevaba mucha experiencia en el mundo de la enfermería, dijo, yo había tratado en toda mi carrera profesional un tema de suicidio infantil. Dice, llevo un año en el hospital de Manises y hemos tratado ya 9. En un año. Yo dije, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que ver. Entonces, en un año de trabajo en el hospital de Manises ya había conocido 9 casos de posibles suicidios infantiles. O sea que en toda su carrera había detectado uno y en un año en el centro de Manises ya se le había manifestado 9. Eso es para comentar un poquito cómo venían las cosas, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues desde la humildad y desde lo que podemos aportar cada uno, pues unirnos, trabajar todos los profesionales que de alguna manera estamos en educación para dar una respuesta común, que yo creo que es como mejor se trabaja, aprendiendo de los que saben y de los que de verdad pueden ayudar en estos temas, ¿no? Pero que de verdad hay mucho trabajo que hacer. Sí, yo agradezco mucho estas charlas, Rafael, y mucho toda esta presencia, porque el ser humano es muy bonito, muy complicado también, y todo lo que nos ayude a ir adelante. Recuerdo que la primera vez que nos vimos fue en una organización que hicimos en la UNESCO, de Día Internacional de Convivencia en Paz. Justamente. Y ahí estabas con otras personas educadas para la paz. Eso es. Que ahí no hay edades, eso es para todos, pero que si se empieza desde pequeños, pues seguro, sí. Seguro. Entonces, así que animarnos a sumar voluntades, ¿no? Sí, claro. Lo iremos comunicando a todos los que conocemos y luego pues eso, lo que has puesto por internet, que es, ¿cómo se llama? Pues, hemos hecho para que fuera más fácil de explicar, habíamos hecho una web, habíamos dado charlas, pero ahora sabéis que muchos chavales, sobre todo, el impacto de las redes sociales, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues de una manera muy visual, una especie de PowerPoint que resumiera todas las imágenes y todas las experiencias que proponíamos desde esa web. ¿Qué ha pasado? Que se han multiplicado mucho más los efectos, porque casi nadie busca una web, pero sí que en las redes sociales les impacta que haya pues
trabajar eso, la reconciliación, el querernos, el escucharnos, la escucha activa, ¿no? Y propuestas concretas de actividades, como él ha dicho, relacionadas con la naturaleza, con la ayuda social, todo lo que te provoque de alguna manera ese bienestar interior y esa ganas de ayudar a los demás, ¿no? Pues esto ha sido muy visual, y es nada, un PowerPoint que tenéis a vuestra disposición desde luego en las 4 redes, se llama En Valencia por Valencia, y si lo buscáis encontraréis también ese PowerPoint y eso. Pero de verdad que hoy no quería yo que se centrara la atención, yo agradezco el paso que me ha dado Rafael, pero es que me ha parecido una charla muy interesante, de verdad, y no me extraña que cada viernes vengáis un grupo a nutriros de todo esto, porque a mí mismo me da la ganas de seguir aprendiendo y de seguir creciendo con él. Así se que, llama Poniendo en Valencia por Valencia por Valencia, sale. está en las redes principales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y fíjate, por lo que hicimos de los chavales. No les interesa nada, están solo con el móvil, no, atención. Estuvimos en un encuentro de música la semana pasada donde 100 bandas de música tocaban en la Ciudad de las Artes y las Ciencias unidos con más de 1000 músicos. Porque era el centenario del himno regional, del pasado de Valencia y tal, ¿vale? La mayoría de los que formaban esas bandas eran chicos y chicas muy jóvenes. Bueno, ponemos un vídeo del Pasador de Valencia grabado entre la gente ese día y es el único de todo lo que publicó que ha tenido más de 30.000 visualizaciones. Una vez no llegábamos ni a 200, ¿no? Pero de repente se ven en la red social interpretando juntos el Pasador de Valencia más de 30.000. Esto es lo que nos anima a seguir llegando, a seguir intentando que a través de la música se pueden hacer tantas cosas, que a través de la naturaleza, a través de la ayuda social, pues eso, dar alternativas. Yo insisto en los niños pequeños. Claro, claro. Porque no saben expresarse. Es que ¿cuántos niños en Valencia, por ejemplo, saben tocar un instrumento? O en los Digo pueblos de que no Valencia. saben expresarse y entonces no se les puede... ¿Sabéis que en las escuelas de música en la Comunidad Valenciana hay 60.000 niños y niñas aprendiendo música? 60.000. En cada pueblo hay su banda de música, Sí, prácticamente. Todo eso tiene una fuerza cultural, ayuda. Luego, ¿cuántos están en escuelas deportivas? Haciendo todos los sábados deporte. Pues todo Pero eso, yo me refiero todo que la eso. educación de esos niños tan pequeños es una educación muy singular, porque al decir yo que no saben expresarse, es que no saben expresar lo que sienten, son pequeños todavía, pero sí que hay que apoyarlos, que no se sientan discriminados, Claro. Todas esas cosas que ellos no saben buscar, pero que el educador se lo sabe dar. Hombre, los primeros 7, como no se conocen todavía casi ni a sí mismos, lo primero que empiezan a aprender en la escuela de educación infantil es el propio yo. Y luego el yo que empiezan a conocer, cómo se relaciona con los demás. Por eso esa etapa es fundamental. Y luego que todos comentamos, ¿verdad?, en psicología, en psiquiatría, en pedagogía, que son esponjas. A esa primera etapa son esponjas. Entonces, todo lo que hacemos mal les repercute. Sí. Todo lo que hacemos bien con ellos les repercute. Por tanto, hay que cuidar especialmente esa etapa porque todo lo que transmitamos de alguna manera puede quedar. Y si es positivo, pues mucho mejor, claro. Es que yo comprendo también lo que dice cuando habla de la niñez que se graba a fuego. Sí. Porque es que en la astrología cabalística la primera generación son los 3 grupos del fuego, de los 3 grupos de 7 años, 7 por 3, 21, y a partir de los 21 es cuando empieza el ciclo del agua, que es el ciclo de desarrollar las emociones, el amor. La gente se empieza a encontrar afectivamente, los niños no se enamoran unos de otros, a ver, es a partir de la juventud cuando se encuentra el amor. Y luego la madurez, que es el grupo del aire, es a partir de los... a ver, que yo de matemáticas soy muy malo. 7 por 3, 21.